¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a El Paso Cero. Y el día de hoy tenemos un tema que no es para todos, pero la realidad es un tema que vivimos a diario. Vamos a hablar sobre regulación emocional, emociones, amor propio. Prácticamente vamos a hablar todo lo que tiene que ver con construirte desde adentro. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es un episodio que de verdad me emociona mucho porque creo que es un tema que todos necesitamos saber. Quiero que le den la bienvenida a la psicóloga Lorena Sánchez. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jorge. Muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Porque la realidad es cierto, el tema de la psicología, aunque sí es para todos, no todos estamos preparados para recibir lo que realmente la psicología ha venido a traernos. Correcto. La verdad es que estoy muy emocionado, ya te lo había dicho. Es un episodio que de verdad creo que es un tema muy interesante y la realidad es que es un tema que muchas de las personas siguen sin querer tocar. Me gustaría empezar preguntándote cómo te sientes, cómo estás el día de hoy. Pues la verdad estoy muy emocionada. Me gusta muchísimo hablar del tema de psicología y sobre todo tener la oportunidad en un espacio como este tan cálido para poder hacer llegar toda esta información a cualquier persona que en muchas ocasiones sin saberlo lo necesita. Y cómo darme cuenta que lo necesito yo allá atrás de la pantalla, cómo darme cuenta, pues quedándonos y viendo a ver qué tanto conectamos con la información que el día de hoy pues traemos para poder conectar con los demás, que si bien es cierto, vamos a ir viendo a ver qué sale, qué va surgiendo, qué temas incluso se van desenvolviendo, pero pues yo les invito a quedarse y si conectan, excelente, y si no conectan, compartan, porque siempre es bueno el permitirnos otorgar a alguien más información que no sabemos si en algún momento le pueda ser de utilidad. Totalmente de acuerdo. Y yo arranqué el podcast diciendo que no es para todos, pero en realidad todos lo necesitamos. Lorena, tú y yo somos amigos de hace bastantes años y yo creo que ya tenemos algunos 14 años de conocernos y la realidad es que ya teníamos mucho tiempo sin vernos, pero para mí es de verdad un placer tenerte aquí y poder compartir un poco del universo que tienes en tu mente, de lo que te dedicas, pero me gustaría arrancar, nos compartas qué haces actualmente, a qué te dedicas, tienes tu propio consultorio, etcétera, ¿no? Que pudieras compartir esto con la audiencia. Claro que sí, la verdad es que a mí me gusta hacer un estuche de monerías, me gusta hacer un poquito de por acá, un poquito de por allá. Soy psicóloga, evidentemente tengo una maestría en educación, soy abogada y tengo un doctorado en salud mental. Actualmente ya estoy por finalizar mi doctorado. Entonces, actualmente doy terapia, me dedico principalmente a adolescentes, adultos y soy docente también. Está muy interesante. Oye, y en temas de psicología, actualmente, ¿cuál consideras que es el tema que más comúnmente llega a tu consultorio? En la actualidad, principalmente ansiedad. Partiendo desde la pandemia, el tema de ansiedad se disparó de una manera muy amplia. Entonces, normalmente los pacientes que llegan por temas de ansiedad, en su mayoría adolescentes. Tenemos también en el consultorio que estoy yo, hablaré un poquito más de eso adelante, estoy yo, hay otros 15 psicólogos más que forman parte del equipo de trabajo de Psicología para el Ser. Nos llegan muchos adolescentes con temas de autoestima, con temas de depresión, con temas de duelos que ni siquiera han identificado porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué es lo que conlleva un duelo. Y pensamos que el duelo es la pérdida de un ser querido. Y sí, en efecto lo es. Pero un duelo también es, híjole, voy de cambio de secundaria a prepa. Sí. Es un duelo porque pierdo mis amigos, pierdo la regularidad de que normalmente yo iba a comer esto, o que mi papá me llevaba. Cambiar de trabajo, cualquier cosa puede ser un duelo, ¿no? Una amistad, puede ser hasta una relación también, ¿no? Sí, y que también justamente como lo comentas, son temas que nos llegan mucho en consulta. Regularmente son esos temas, sin duda alguna hay muchos otros más que pues suelen llegar de una manera esporádica, pero principalmente esas son las atenciones. Oye, y hablando sobre el tema del duelo, yo conozco esta parte, yo la he vivido para las personas que me conocen, pero creo que hay personas que todavía les da un poquito de miedo tal vez enfrentarse a sí mismos y creo que me gustaría arrancar con una pregunta de nosotros mismos somos las personas que nos bloqueamos para poder enfrentar este tipo de situaciones, porque existen, yo te hablo por mí, yo tengo una máscara que es una manera de sobrellevar mis duelos y normalmente lo uso a través de las bromas, pero qué tan bueno o malo pudiera llegar a ser para las personas llegar a utilizar este tipo de máscaras para cubrir
las emociones. La realidad es que, ¿sabes? Es algo muy común y a eso le vamos a llamar mecanismo de defensa. Correcto. ¿Va? Entonces, el mecanismo de defensa puede ser una evasión, le saco la vuelta al tema, un aislamiento, mira, yo mejor mis cosas, acá me salgo tantito. Puede ser una sublimación, me pongo a hacer otra cosa en lugar de focalizar el duelo que estoy vivenciando. Y hay que recordar también lo siguiente, el duelo es una serie de etapas, iniciando por el tema de la crisis. Si nos ponemos a analizarlo, pues llega una situación de duelo, caray, no sé qué hago, a quién le llamo, hacia dónde me acerco. Crisis, primera etapa. Posteriormente tenemos la etapa de negación. Sí. No, ¿cómo va a ser eso cierto? No, ¿cómo crees? ¿Cómo que me corrieron del trabajo si yo ayer vine y chequé y todo bien? Enfocándolo en un tema laboral. Sí, un tema laboral. Posterior viene, después de la negación, el enojo. ¿Pero cómo que me corrieron? Ahorita va el jefe a conocerme. ¿Pero cómo? Es que no puede ser posible. Seguro fulanito tuvo la culpa. Y ahí tenemos una palabra clave. Empezamos a buscar culpables en el enojo. Es que seguramente fulanito fue y le dijo al jefe. Siguiente etapa, tenemos la etapa de la depresión. Ojo aquí, porque cuando hablamos de depresión, la gente piensa que es encerrarse en su cuarto a llorar. Y no necesariamente todos viven la depresión de la misma manera. También existe la depresión funcional. Sí, es un tema muy importante que de hecho lo tengo entre mis preguntas. Algunas personas nos mandaron algunas dudas y está eso. Pero te dejo continuar porque creo que si nos vamos escarbándole, para terminar las etapas, ¿no? Pero creo que es un tema súper interesante y ya tengo algunas dudas que quisiera aclarar contigo. Pues me parece perfecto. Entonces nada más lo toco por encima. El tema de la depresión funcional es, claramente no me estoy sintiendo bien, pero pilas y vámonos a trabajar. Hay que sacarle chamba. Es más, me meto al gimnasio, es más, voy a salir con mis amigos, es más, voy a leer un libro y me empiezo a llenar de actividades. También es una manera de enfrentar el tema depresivo. Hay que recordar que no todas las personas lo llevan igual y que también puede ser que algunos días lo lleves encerrado en tu cuarto, algunos días lo lleves muy pilas en actividades. O sea, pueden ocurrir las dos. Posteriormente, ya avanzando un poquito más, viene el proceso de negociación, en donde ya nos está cayendo un poco más el 20 acerca de esos cambios a los que nos estamos enfrentando, ¿va? Empezamos ya a reconocer lo que está ocurriendo, ya empezamos a utilizar más estrategias, más dinámicas para empezar a regresar, no a la normalidad, punto importante, porque no vuelve a ser lo mismo después de un proceso de duelo. Pero de nueva cuenta es regresar a lo que ya conozco, a mis herramientas, irme adaptando, punto importante, y brincar a la siguiente etapa, que es la aceptación. En la aceptación yo ya te puedo hablar del tema y a lo mejor no me desequilibra, tanto emocionalmente como al principio en la crisis, en la negación. Sí, tal vez en ese punto ya tienes un poquito más de autocontrol para poder expresarte, manejar la situación, saber cómo sobrellevar situaciones, digámoslo como autocontrol. Sí, una mejor gestión de emociones y a lo mejor ya lo hablé. Punto importante en un duelo. En cualquier cosa, y de hecho ese es un tema, es que me gustaría hablar de tantas cosas al mismo tiempo, pero bueno, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. El tema del hablar, este podcast me he dado cuenta que también es terapéutico para mis invitados, para mí, porque el hablar en voz alta, las situaciones la historia que cada quien tiene, hay gente que la quiere contar, hay gente que no, pero el hablarlo en voz alta creo que es algo sanador y es algo que he compartido en diferentes episodios, porque a mí, yo lo he dicho en otros capítulos, tengo una historia que quiero contar en algún momento, pero por lo menos hablarla en voz alta con mis familiares, mis amigos, ¿cómo se le llama? Mi círculo seguro. Tu entorno seguro. Mi entorno seguro me ha ayudado bastante a mejorar la situación en la que yo estaba y es algo que me gusta compartir, que el día de hoy hasta bromeamos del tema, pero mi círculo seguro es el que sabe mi historia real, el trasfondo, y creo que es algo que me gusta expresar con ciertas personas que también necesitamos entender que callarnos nuestros problemas, hablando desde mi ignorancia en la psicología, creo que nos hunden un poquito más de donde realmente queremos salir. Y el hablarlo en voz alta con las personas correctas, como en terapia, como en tu círculo seguro, te puede ayudar a sanar y a buscar ayuda. Claro. Creo que es lo más importante. Entonces, es un tema que a mí me gusta mucho, que lo comparto desde mi experiencia
Y me gustaría saber, son 5 etapas, ¿verdad? Perdí un poco la cuenta, pero posterior a la aceptación, que era la última que te mencionaba, todavía queda otra. Si pensabas que la aceptación es la mera buena, todavía no terminamos. Ok. Nos queda una que te va a encantar, ahorita que te la diga, que es el aprendizaje. No la había escuchado. Importante. Yo me quedé hasta la aceptación. Sí, el aprendizaje es una etapa en la cual, bueno, ya aprendiste de esa vivencia que tuviste y en el futuro ya, si vuelves a vivir una situación igual, por ejemplo, una ruptura de pareja, cambio de trabajo, cambio de escuela, tú ya tienes de ese proceso de duelo herramientas que te van a servir para ese otro futuro duelo que llegases a tener en algún momento. Tienes razón. Entonces, esa etapa, de hecho, justamente siempre que les hago a mis pacientes el dibujito, porque siempre se los dibujo como una curva así. Iniciamos con la crisis, acá está la aceptación y acá ni siquiera pongo un punto, pongo una estrellita. Porque ahí ya logramos el objetivo de todo ese proceso que es doloroso y es frustrante, que es el aprendizaje. Hay que recordar que de todo lo que pasamos en la vida, que en muchas ocasiones son cosas no muy agradables, pues el punto culminante es cuando yo aprendo de toda esa experiencia y sobre todo, y creo que tú coincidirás conmigo, lo que hago con ese aprendizaje. Ay, me volaste la cabeza porque yo me quedé en aceptación hasta ahí. Yo fui a terapia hace algunos años. Saludos para Alex García, mi psicólogo, que ya me sigue en redes sociales. Me quedé hasta la aceptación, pero me hace mucho sentido lo que me dices, porque sí me ha tocado estar en situaciones donde las herramientas que adquirí en su momento las he utilizado nuevamente y me han ayudado mucho, pero las veo desde una perspectiva diferente, como si yo estuviera viéndome a mí en una escena y decir, ok, estoy en esta situación, puedo utilizar estas herramientas y manejar esta situación de esta manera. Y me ha funcionado mucho, entonces creo que, pero también creo que es importante darse cuenta de que tienes herramientas, porque te voy a decir algo, yo fui a terapia en el 2023, fui a terapia en 2023 y 2021, que fueron los años en que fallecieron mis papás. Las herramientas que me dieron en 2023 las empecé a utilizar en 2025. El año pasado las empecé a ver desde el aprendizaje, porque en su momento, de hecho, en su momento me las enseñaron para el duelo de que falleció mi papá, la parte de mi mamá. Pero fíjate que eso es algo que casi no he contado y me gustaría contarlo para aquellas personas que tal vez le tienen miedo a ir a terapia, porque me imagino que te llegan personas así. Yo voy a hablar desde mi experiencia. El día que yo fui a terapia por el duelo de mi mamá, literalmente yo sabía que tenía el vaso lleno y la forma en que yo reaccionaba era de una manera agresiva. Agresiva no física, sino agresiva de molesto, como si estuviera yo enojado con la vida. Entonces, cuando yo voy a terapia, lo que me pasa es que mi psicólogo me dice, ¿cómo estás? Y yo, ¿bien? No. ¿Cómo estás? Con esa segunda pregunta, yo estaba llorando a lágrimas todo lo que me había guardado. Por eso me di cuenta que es muy importante y sanador hablar en voz alta nuestros problemas, porque me habló de una parte de las emociones. Por ejemplo, me habló de que las emociones son como una ola que va creciendo y que muchas veces le tenemos miedo porque es una ola grande. Entonces, cuando tú te paras en la orilla del mar y esa ola no va a llegar hasta la orilla, te das cuenta que conforme va avanzando la ola se va haciendo más grande, pero cuando rompe, se desvanecen tus pies. Y esa es parte de las emociones. Por eso te comentaba de que si yo lloro en algún momento, ya sea en cámara, en frente de familiares o amigos, yo no freno nada de eso, porque creo que es esa ola que en algún momento se va a desvanecer y me va a ayudar. Sí, claro. Entonces, creo que son herramientas súper importantes, pero no me gustaría interrumpirte porque aquí tú eres la experta. Yo estoy hablando desde mi ignorancia y mi experiencia en vivencias sobre estas etapas del aprendizaje y la parte de la crisis. Dijimos crisis. Crisis, negación, el enojo, depresión, aceptación, aprendizaje. Y aprendizaje. De esas 6 etapas, la mayoría de las personas que llegan con duelos, ¿en qué etapa crees que llegan, no sé, en mayor porcentaje de tus pacientes? La verdad es que es una pregunta muy interesante y la realidad es que no me gustaría responderte de manera cerrada, porque es muy variable.
Y te voy a decir por qué. Yo siempre se los pongo, vamos a imaginar aquí la curvita así, como cuando andas en patineta, ¿no? Y acá tenemos el aprendizaje y acá tenemos la crisis. La situación es que el duelo realmente no es un proceso lineal. Como ya lo vimos, no está así, está en curva. ¿Qué quiere decir eso? Que puede volver a caer. La mayoría de las personas que llegan con duelos, ¿en qué etapa crees que llegan, no sé, en mayor porcentaje de tus pacientes? La verdad es que es una pregunta muy interesante y la realidad es que no me gustaría responderte de manera cerrada porque es muy variable y te voy a decir por qué. Yo siempre se los pongo, vamos a imaginar aquí la curvita así, como cuando andas en patineta, ¿no? Y acá tenemos el aprendizaje y acá tenemos la crisis. La situación es que el duelo realmente no es un proceso lineal. Como ya lo vimos, no está así, está en curva. ¿Qué quiere decir eso? Que puede volver a caer. Yo agarro una pelotita acá en la crisis, no en la aceptación, acá en la crisis y la suelto y va a hacer fium, 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 fium. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede pasar varias veces por el enojo, varias veces por la depresión, varias veces por la crisis, puede volverse a repetir. Normalmente la crisis tiende a ser de única vez, pero posterior a eso, la negación, el enojo y la depresión pueden ser oscilantes. ¿Qué quiere decir? Se pueden repetir. ¿A qué voy con esto? Si tú me dices, Lorena, es que yo llegué y yo ya estaba en la depresión, ¿por qué no acabé rápido mi duelo? O sea, ya nomás me faltaban 3 etapas más y listo. No necesariamente. En muchas ocasiones uno siente que va avanzando y de repente te regresas. ¿Está mal? No. ¿Qué no está haciendo el psicólogo? ¿En qué se está equivocando el psicólogo para que yo no avance? No hay una equivocación. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal yo? No estás haciendo nada mal. Simplemente es que las emociones dentro de un proceso como ese no son lineales y se puede volver a repetir. Eso es algo que puede ocurrir mucho en el proceso de duelo. Por eso mismo no me atrevo a decirte, la mayoría vienen en depresión, la mayoría vienen en negación, porque la realidad es que es muy variable. Incluso una sesión me puedes venir ya en la aceptación y le agrego unas comillas y tómale que miraste a tu ex y vámonos del enojo. Ok, es que puede haber cosas que te detonen una emoción o regresar a una etapa es correcto. Del duelo. No está mal, no es que se esté equivocando nadie, es parte del proceso. Oye, Lorena, y me gustaría tocar un poquito el tema de dónde nace este amor por la psicología, cuántos años tienes dando terapia, porque creo que es una manera súper bonita de ayudar a las personas, pero me gustaría saber de dónde proviene todo esto y qué te impulsó a dedicarte a la terapia. Pues es muy interesante porque creo que no hay un momento específico, pero tengo recuerdos muy presentes de la secundaria, en donde es una etapa muy padre para algunos y muy confrontativa para otros. Es una realidad. Sí. En lo personal, mi etapa de secundaria fue una etapa muy bonita, fue una etapa muy padre, de muchos aprendizajes, de muchas vivencias. Sé que no para todos lo es porque atiendo muchos adolescentes, la mayoría en etapa secundaria, en etapa de la pues, meramente adolescencia. Entonces no todos lo viven igual. Sí. Hay algunos que traen temas de autoestima, de falta de amor propio, incluso situaciones de rupturas amorosas. Hay que recordar que es una etapa en donde apenas estoy descubriendo cómo se sienten algunas cosas. Estoy descubriendo el amor, estoy descubriendo mi sexualidad, estoy descubriendo mi independencia, estoy descubriendo mi cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que mi amor de la psicología viene desde ese periodo de tiempo en el cual a mí me hubiera gustado aprender, saber y conocer todo lo que ahora yo tengo la oportunidad de brindarle a mis pacientes. Entonces lo conecto mucho con esa etapa. Considero yo que por ahí ha de surgir, quizá un poquito más atrás, quizá un poco después. Y respondiendo un poquito más a la pregunta, pues yo ya tengo bastantes años dando terapia, aproximadamente unos 8 años dando terapia. No saquen cuentas de las edades, no pasa nada. O sea, es muy joven ella. Obviamente me he desarrollado en diferentes entornos. Estuve en el entorno organizacional, estuve trabajando con el tema de la NOM 035. Para quienes no conocen, la NOM 035 es una norma enfocada a riesgos psicosociales dentro de las empresas. Entonces yo estuve varios años trabajando
en entornos laborales, apoyando a quienes tenían ciertos conflictos, ciertas situaciones, ciertas afectaciones, y yo me acercaba a las empresas por parte de otra empresa y daba terapia. Ok, en ese entonces tú trabajabas para una empresa dando terapia, pero me dijiste que te acercabas a través de otra empresa. Así es. O sea que tú trabajabas para una consultoría. Así es. Y ellos le daban la terapia a los empleados de una empresa y tú ibas. Es correcto. Okay. A mí me tocaba el dar terapia, en muchas ocasiones cursos, talleres, aplicación de instrumentos de evaluación, toda esa parte. También trabajaba en evaluaciones en torno a peritajes, protocolos de Estambul, que son meramente evaluaciones como tal, para determinar cómo está la persona y luego ponemos como línea en blanco, porque puede ser para varias cosas. Por ejemplo, me tocó en algún punto trabajar con peritajes para identificar si en una situación de divorcio con mamá o con papá es la mejor opción para quedarse, evaluar a los papás, a ver cómo estaban en su estado, papás me refiero a papás diagonal mamás, en su estado emocional, para poder hacerse cargo de sus hijos, situaciones como esa. También estuve trabajando en eso al inicio de mi formación profesional en torno a la psicología. Posteriormente estuve como psicóloga educativa, estuve trabajando en escuelas a nivel secundaria, justamente, que es lo que les comentaba, que esa parte me encanta. Ya para ese entonces yo ya estaba con el tema de la maestría y bastantes diplomados. Eso sí, de verdad, si me dices cuántos tienes, son bastantes, pero algunos que te podría decir es en terapia cognitivo-conductual, en psicoterapia gestal, en derechos humanos con perspectiva de género, en derechos humanos en comunidades vulnerables. Debo de tener también algunos respecto a la NOM 035. Esos podrían ser algunos de manera general. Más relevantes, por así decirlo. Ajá, o los que en muchas ocasiones más siento que suelo aplicar. Como tal. La realidad es que el tema escolar me gusta mucho, me suelo estar en constante capacitación. Sí, porque me imagino que conforme van avanzando las generaciones van cambiando las herramientas que tienes que empezar a actualizar para brindársela a tus pacientes. El tema, fíjate que ahorita me remontaste a la secundaria ahorita con lo que nos cuentas, porque casualmente vino un amigo de la secundaria y se activó un grupo de nuestra secundaria en donde salieron temas que yo no estaba enterado. Al parecer hubo personas que quieren pedirle disculpas hoy en la adultez, a los 37, a personas que afectaron en la secundaria, porque creo que es una etapa donde hay mayor vulnerabilidad, donde hay creo que de ahí vienen muchas cosas. Digo, también está en la infancia, ¿no? Pero en secundaria creo que de ahí vienen bastantes cosas, porque hay personas que lo hablaron externamente, de que, por ejemplo, alguien que habló de su sexualidad, que era notorio desde la secundaria, que literalmente dijo, no quiero tener nada que ver con el grupo de la secundaria, o sea, no quiero volver a juntarme con los de la secundaria hoy de grande por todo lo que viví en la secundaria. Entonces, creo que es un tema delicado. Me gustaría saber si realmente existe alguna herramienta en la secundaria para poder brindarle soporte o algo de información a los adolescentes, porque creo que es algo que realmente puede afectar o marcar a las personas de por vida. Yo tuve un caso que hace unas 2 semanas alguien me hizo un comentario acerca del podcast y literalmente me mandó un recuerdo de la secundaria. Recuerdo el momento, haz de cuenta que volví a ver la película de ese momento, en cómo me sentí, cómo viví ese momento, que dije, ok, ahí traigo un trauma, traigo un temita ahí, pero lo estoy trabajando con las herramientas que tengo, porque tiene que ver con el podcast, pero yo voy a seguir adelante porque tengo que saber manejarlo. Pero sí me gustaría saber si en algún futuro o si actualmente existen herramientas que se le brinden a los alumnos en secundaria, por lo que mencionas. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es sí, sí hay muchas herramientas que se brindan, y más que herramientas como de manera inicial, son protocolos que se llevan a cabo por parte de la escuela. Normalmente en las escuelas es usual que de vez en cuando se integren diferentes, ya sea talleres o ya sea pláticas sobre algunos temas que estén siendo de interés en un periodo de tiempo en específico. Por ejemplo, no sé si has visto en redes sociales últimamente que ha habido amenazas
con el tema de bombas o del uso Sí. de artefactos inadecuados. Sí, que es más común en Estados Unidos, pero sí. Fíjate que hace, yo creo que será 3 semanas, se dio un boom aquí en Tijuana, específicamente, punto interesante, en las escuelas. Y no nada más en secundarias, sino también en prepas. Es más, en UABC suspendieron clases. No estoy segura si fue en una facultad o en la escuela en general por ese tipo de amenazas. Si bien es cierto, podemos llegar a creer que es una falsa amenaza, ¿no? Pero tampoco podemos tomarlo a la ligera. Sí. Entonces, derivado de eso, pongo eso como ejemplo, ¿por qué? Porque a raíz de eso ha habido algunas pláticas que se han llevado a las escuelas justamente para informar a los adolescentes, y no únicamente a los adolescentes, a los papás, que ya nos brincamos a otro tema, a los papás justamente para que venga toda esta parte de la concientización. ¿Por qué mi hijo está encaminándose hacia esa área? Y ya te voy a llevar a otro tema bien distinto. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué estoy observando yo como adolescente en mi entorno? Ajá. Para que yo lleve esa información y la replique acá en la escuela? Entonces, regresándome un poquito a responder la pregunta, hay varias estrategias y herramientas como eso: talleres, conferencias, cursos para papás, para los adolescentes y para los maestros también, eso es muy importante. Y sobre todo, otra herramienta que ahí entramos nosotros como psicólogos. Por ejemplo, en mi caso, hay convenios que tengo con algunas secundarias, en donde pueden referirme a los estudiantes a un costo mucho más accesible, porque también sabemos que para los papás no siempre es sencillo. El tema de la terapia en muchas ocasiones tiende a ser caro. Yo siempre lo manejo como no es un gasto, es una inversión para tu salud mental, para tu presente, para sanar tu pasado o entenderlo, y para tu futuro. Pero entiendo de igual manera que no para todos sea igual de accesible. Entonces, tenemos convenio con algunas escuelas en donde pueden mandarnos a los chicos automáticamente con beca. Incluso en muchas ocasiones se han puesto en contacto conmigo las orientadoras. Lorena, ¿sabes que tenemos aquí a fulanito de tal? No puede pagar lo que ustedes otorgan de beca. Por favor, ¿la podrías ajustar a 100 pesos? Envíalo. Claro que sí, adelante. Lorena, tenemos a papá de fulanito aquí. No puede pagar terapia. ¿Qué procede? Envíalo. En esos casos, ¿qué hacemos? Para que exista un apego a terapia y esa situación de intercambio, tráete un papel de baño, tráete unos Kleenex como pago para la sesión. Y así viene esta parte redituable. Entonces, esas son herramientas y estrategias que actualmente se han implementado a las escuelas, que muy probablemente desde antes estaban, pero bueno, a mí me ha tocado verlas puestas en práctica en este periodo de tiempo. Información que no sabía, pero me da mucho gusto saber que actualmente existen estas herramientas, porque creo que sí es un tema delicado el cómo puede afectar a una persona en la vida adulta algo que viviste en secundaria. Entonces, el hecho de trabajarlo desde la secundaria te ayuda a lo mejor a prevenir cierto tipo de traumas, por así decirlo. ¿Serían trastornos o es diferente? Pueden ir de la mano, pero en muchas ocasiones incluso puede generar algún trastorno de ansiedad generalizado. Por ejemplo, puede generar un trastorno depresivo, incluso distimia, que la distimia es muy similar a la depresión, pero con los síntomas más aplanados y por un periodo más largo de tiempo. Entonces, definitivamente, aunque los traumas y los trastornos son distintos, ambas cosas se pueden generar, no únicamente en la secundaria, también en infancias, también en la adultez temprana y a lo largo de la vida. Pero lo que comentas es cierto, en la adolescencia, que apenas estamos como viendo como quiénes somos, encontrando nuestra identidad, es donde somos más vulnerables y estamos menos equipados, vamos a ponerlo así, en el aspecto emocional para poder amortiguar todo eso nuevo a lo que nos estamos enfrentando. Ay, me voy a estar brincando de temas porque vamos a recibir información que la verdad me hace pensar demasiadas cosas. Voy a regresar un poquito al tema de la parte donde dabas terapia para empresas. Que el tema de la secundaria salió porque una parte del gusto por la terapia viene desde la secundaria. Quizá más adelante, quizá antes, pero de ahí es el recuerdo que tienes. Eventualmente,
ya no das terapia a través de esta empresa y ahora estás de manera independiente. Así es, actualmente no asisto como tal a las empresas de una manera cotidiana, a menos que alguna empresa lo solicite, me llame a mí y requieran de mis servicios y yo pueda brindarles las herramientas que ellos requieren de una manera completa, sin problema. ¿Cuál pudiese ser un ejemplo? Si me solicitan un taller, puedo ir y darlo sin problema. ¿Un taller de integración de este tipo? Justo, un taller de integración, de motivación, de trabajo en equipo, de liderazgo, que eran los temas que normalmente me tocaba dar. Sin problema lo puedo hacer. Sin embargo, actualmente ya no me dedico a ese rubro y ahorita estoy más enfocada en temas educativos y en terapia como tal. De hecho, hablando del tema de integración en las empresas, me tocó vivirla en una empresa en la que trabajé. Y creo que es algo que realmente funciona porque me di cuenta cuando yo estuve en ese tipo de sesiones que había personas que eran controladoras, que a fuerzas querían controlar todo lo que pasaba en la sesión, que al final lo que dices, ¿no? Es saber trabajar en equipo, integrarte con las personas, integrar a las personas, que creo que es un tema importante. Y me da gusto saber que hay empresas que sí hacen este tipo de sesiones, ya no te dedicas al 100% en esto, pero si una empresa te llama, en caso de, ¿lo harías o...? Pudiese ser dependiendo, porque también es importante saber qué es lo que está requiriendo la empresa. Okay. Y fíjate que ahorita mencionas algo importante, dices, me da gusto saber que las empresas ahorita lo hacen, es una obligación, es una norma, tienen que cumplir con eso las empresas. Es la primera vez en una empresa que me tocó pasar eso. ¿Sabes? Esta ley, bueno, esta norma más bien, la NOM 035, entra en vigor, si no me equivoco, en 2019. 2018-2019 me parece. Sin embargo, recuerda qué pasa, qué cosa oscura pasa en ese periodo de tiempo. Viene la pandemia. Entonces muchas cosas se pausaron en ese tiempo y muchas empresas no integran la NOM porque justamente muchas tuvieron que pausar. A mí me tocó en algunas de las empresas en las que estaba pausar porque suspendieron labores. Entonces posteriormente ya es cuando entra de nuevo el tema de la norma a tener un auge en el ámbito empresarial, pero todas las empresas deberían de contar con este servicio. A lo mejor no hay mucha información sobre ello, pero debería de ser. Por ley, cada empresa debe de tener esta norma cumplida, por decirlo de alguna manera. ¿Y puede haber auditorías para ver si están cumpliendo este tipo de procesos? Un ejemplo. Ay, a ver si no me meto en problemas. Por ejemplo, yo soy empleado de una empresa y en la empresa yo tengo 3 años y en esos 3 años nunca ha habido una sesión de terapia. Yo como empleado puedo solicitar que se haga. Sí, claro. Es más, puede ser que a lo mejor no haya habido ninguna sesión de terapia porque no te hayas dado cuenta, porque no les hayan brindado la información. Puede haber muchas situaciones, pero es muy probable que si a lo mejor tú te acercas al Departamento de Seguridad, Higiene o Enfermería, ellos te puedan derivar para una atención psicológica. Y sí, como comentabas, dentro de las auditorías es algo que actualmente están solicitando de manera obligatoria porque también hay multas derivadas de todo este tema. Y sabes, justo ahorita que tocas el tema de las empresas, voy a abrir otro punto importante porque en muchas ocasiones de manera laboral, ya no nada más lo pensamos en una empresa, sino laboral, cuando estamos con ese desequilibrio emocional, no necesariamente surge del trabajo. A veces de casa no lo llevamos al trabajo. Y que también es abrir el ver de dónde están surgiendo las afectaciones que puedo identificar en mí y en mi desenvolvimiento en diferentes áreas. Y hablando de ese tema, ¿tú crees que las personas estamos bien emocionalmente, aparentemente, o hemos aprendido a sobrevivir, a sobrellevar las situaciones para ser funcionales en el trabajo? Y mi siguiente pregunta es, si yo nunca he ido a terapia, ¿cómo yo sin tener herramientas sé o puedo identificar que necesito ir a terapia? Somos seres humanos y al ser seres humanos tenemos que estarnos adaptando. Es más, somos seres vivos, ni siquiera seres humanos, ¿no? Cualquier ser vivo tiene que estar en un constante proceso de adaptación a lo que venga, como la pandemia, como el tema de los duelos, como el tema de algún cambio de estado, que también incluye duelos, cambio de estado, de trabajo, que ya tuvo un hijo, y dirás, Lorena, eso no es un duelo. ¿Cómo no? Pierdes también quién eras tú anteriormente. ¿Sí o no? Viene esa parte. Me caso, Lorena, ¿cómo va a ser eso un duelo? Bueno, ya soltero no eres. Cambias. Entonces, en ese proceso de adaptación, si tú me preguntas,
¿realmente estamos bien? El decir estamos bien es un estado. Porque yo puedo estar bien ahorita y al ratito puedo tener un desequilibrio en torno a un tema. Y luego volver a estar bien con las herramientas adaptativas que mi entorno me ha otorgado. Mis amigos, mi familia, terapia, si es que asisto a terapia, la escuela, mis vivencias cotidianas. Al final del día, de todo lo que estamos viviendo, estamos obteniendo herramientas. Que en muchas ocasiones esas herramientas nos ayudan para amortiguar ciertas situaciones. El poderte decir que alguien está 100% bien, no me atrevería yo a decirlo, porque creo que todo el tiempo es meramente proceso adaptativo. Brincándonos un poquito a la siguiente pregunta. Si me dices, nunca he ido a terapia, ¿cómo sé si necesito? Respuesta, seguro sí. Y no necesariamente digo seguro sí porque yo diga que todos están mal, no. Pero algo que a lo mejor ustedes van a concordar conmigo es, todos necesitamos una mejora continua. Entonces, por ende, yo voy a terapia no necesariamente porque estoy mal. En caso de que alguien diga, es que yo no ocupo terapia, seguro quieres mejorar en algo. Puedes acercarte a terapia para descubrir cómo mejorar esa pequeña área de oportunidad que ahorita tienes. Sí, no, es que me estás volando la cabeza, te lo juro. Normalmente, y me incluyo, pensamos que la terapia es para sanar algún dolor emocional que tengamos. Llámese duelo, llámese cualquier tipo de situación que tú ya tienes identificada. Pero yo puedo ir sin saber nada de esta información. Yo puedo ir a terapia con la intención de decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar, estoy bien, yo sé que estoy bien, pero sé que siento la necesidad de mejorar en ciertos ámbitos de mi vida. La terapia me puede ayudar a eso entonces. Claro, y sabes, me han llegado muchos pacientes, bueno, me han llegado algunos, voy a decir algunos pacientes que me dicen, no sé a qué vengo, buenas tardes. No sé a qué vengo, pero llegué, dime algo. Te quedan 45 minutos. Y sabes, esos pacientes me encantan, porque me dan, es como de, uy, ahora sí, ¿no? Porque me dan carta abierta a explorar qué cosas podemos encontrar para una mejora continua. Agárrate, ¿qué dices? Sí, esa es la verdadera disposición al cambio y al trabajo terapéutico. No digo que alguien que vaya con un tema específico no tenga disposición. Sí. Simplemente que agradezco la apertura y por supuesto que es como de excelente, vamos a empezar. Y ¿sabes? Yo puedo jalar un tema y empezamos así, como cuando se enredan los foquitos de Navidad y ya viene diciembre y tienes que desenvolverlos, así, e ir encontrando y encontrando. Y en algún momento se atora, ¿no? Y cuando dices, uy, le jalo y no, ahí es perfecto. Nos detenemos y empezamos a revisar un poquito más a fondo. Entonces, no voy a decir tenemos, se tiene la mala costumbre, y tú me corroboras o me corriges si me equivoco, de ir a terapia cuando estamos bien mal, cuando tocaste fondo, cuando ya no puedes, cuando ya no aguantas, cuando se derramó el vaso, cuando alguien ya te mandó porque de plano ya identificó que no se podía más. Ahí es cuando decimos, creo, y fíjate, todavía utilizamos la frase, creo que necesito terapia, porque tenemos una mala asociación. La terapia no es para cuando estás necesariamente destruido. Sí funciona, claro, sirve, por supuesto. Sí. Pero ¿por qué nos esperamos hasta la destrucción? ¿Por qué no decimos, ay, como que de repente me siento como extraño, me he aislado mucho, como que no me siento igual que antes? Creo que debería ir a terapia a ver si todo está bien. Yo creo que sí. Y no tenemos esa cultura, ¿va? Y ahí nos brincamos a otros temas. Antes de brincarnos a esos otros temas, creo que tiene que ver con la parte de que dejamos todo al último. Puede ser, sí, claro. En general. Y parte de lo que yo quiero compartir es pues hacer cambios. Mi mentalidad ha estado cambiando este año y no necesariamente es como que llegó algo que me hizo cambiar la mentalidad y ya. No, al final del día yo lo que hice fue, personalmente, y hablo específicamente de este proyecto del podcast, fue tomar una decisión
de cambiar. En mi caso, hablábamos un poquito, hace rato un poquito del tema, que es prepararme y aprender y adaptarme a lo nuevo que estoy haciendo, porque estoy haciendo pláticas con amigos, con conocidos, compartiendo historias, preparándonos, temas de edición, etcétera, ¿no? Pero también tengo una vida, tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija, tengo hermanos, y voy adaptando lo que estoy haciendo a mi entorno y me estoy preparando para lo mismo. Eso hablando fuera de la terapia, ¿no? En mi entorno. Pero hablando de la terapia, está súper interesante porque probablemente si yo quiero, es que por eso se llama el paso cero, porque va del tomar una decisión para poder empezar algo que tal vez has estado procrastinando durante tanto tiempo. Y en este caso, si yo, por ejemplo, dijera, quiero mejorar y quiero animarme a hacer un emprendimiento, un podcast, cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida, la terapia me pudiera ayudar con herramientas para poder tomar ese valor, porque creo que las inseguridades y el miedo es lo que nos detienen de hacer cualquier cosa. Pero tú eres la que nos pudiera compartir si la terapia nos puede ayudar a mejorar esta parte. Fíjate que tocas un tema súper importante, que es el tema de la motivación, de creer en ti mismo, Sí, del autosabotaje y el famosísimo síndrome del impostor. ya lo hemos mencionado anteriormente aquí. Y me gustaría agregarte ahí uno más, que es el de sobrepensar, que creo que existe y es muy común. Claro. Pero pues sí. tú nos dirás qué No, información. claro. Y creo que eso de combo de los 5 que mencionamos, los 5 malvados, son los que en muchas ocasiones nos avientan la soga al cuello y dicen, espérate, ¿y si nadie ve el podcast? No, ¿y si está bien difícil la edición? No, ¿y si un amigo tuyo lo hace mejor que tú? Y fíjate cómo empiezo a cambiar mi lenguaje corporal. ¿Y si a lo mejor y no llega el invitado? Híjole. Ya me pasó todo No. eso. Y fíjense cómo mi lenguaje no verbal, que el lenguaje no verbal es aquello que no decimos, pero que está pasando en mi cuerpo, ya cambió. Ya la ansiedad la tengo aquí. Entonces es importante, justamente ahorita que mencionabas, la terapia nos puede ayudar a eso, sin duda alguna. ¿A qué me puede ayudar? A identificar cuáles son mis pensamientos irracionales. Chance no te funciona el podcast, pero ¿sabes qué? Chance y sí. Y dices, pues sí es cierto. Pero no, a veces quedamos con el pensamiento de, ¿y si no? ¿Y si sí? Entonces, el tener esta perspectiva ya nos brinda un poco más de estabilidad, de tranquilidad para poder aventarnos a dar el paso 1. Sí, Sin duda alguna. Definitivamente en terapia podemos encontrar muchas herramientas que nos puedan ayudar a sentirnos más cómodos con nosotros mismos, a solidificar nuestra autoestima, a tener más autoconfianza y sobre todo el romper ese estigma del no puedo y disminuir la ansiedad de esos pensamientos irracionales constantes que pueden llegar a estar presentes. porque creo que parte de la terapia es también, no sé si tú dejas tarea, pero a mí me llegaron a dejar tarea, y es hacer ciertas actividades entre mis sesiones de terapia y después evaluarlas para ver cómo me funcionaron y cómo las puedo seguir implementando en el futuro. Entonces, si supongamos, yo soy una persona tímida. Soy una persona tímida y me cuesta mucho trabajo hablar en público. Por ejemplo, me predispongo de que si voy a ir a un convivio con mi pareja y yo soy una persona tímida y voy a llegar a ese lugar sabiendo que hay personas que no conozco, algunas que sí, pero mi mente está pensando en qué temas puedo desarrollar en la conversación, pero también estoy pensando a la hora de conversar qué más puedo decir. O sea, eso para mí es como parte de un proceso de una persona que se le complica demasiado poder expresarse o socializar o convivir con ciertas personas. ¿Eso tiene algún nombre? Pues podríamos llamarlo de una manera muy general ansiedad, que en algún punto puede llegar a evolucionar a ansiedad social. Okay. ¿De qué depende? De qué tan presente esté únicamente en ciertos espacios de tiempo esa sintomatología ansiosa. Sin embargo, también, bueno, dentro de esa ansiedad está el sobrepensar y el autosabotaje. ¿Y qué tal que no les caiga bien? Entonces, termina siendo el mismo combo que afecta la manera en la que yo me puedo visualizar a mí mismo y sobre todo la percepción que considero que los demás tienen respecto a mí. A mí me llegó a pasar y eso nunca lo he entendido el por qué. Yo soy una persona que para mí todas las personas somos iguales,
no importa a qué te dedicas, no importa cuánto ganas, no importa qué carro tienes. Para mí nada de eso es relevante en temas de personas. Pero algo que sí me llegó a pasar es que yo a veces me hacía chico. Yo sabía que era bueno en mi trabajo. De hecho, llegué a ser de los mejores. Pero yo siempre que estaba con las personas de un nivel jerárquico más alto, yo me hacía menos. No lo demostraba porque uno de mis mejores amigos siempre me dijo, nunca demuestres el hambre. No estamos hablando de comida, estamos hablando de nunca demuestres tus debilidades, que es un consejo que tengo desde los 17 años, hoy a mis casi 37. Bueno, cuando salga este video ya vamos a tener 37. Pero es un consejo que se me quedó bien marcado, de nunca demuestres el hambre. Y creo que en ese tema específico de que yo me sentía menos ante ciertas personas, y había veces que unos compañeros me decían, oye, hablas muy bien con el jefe. O sea, no soy de esos que andan puliendo botas ni nada de eso. Soy una persona muy social y me gusta llevarme bien con las personas. Pero yo le decía, si supieras lo difícil que se me hace hablar con esas personas, porque nunca supe por qué, lo sobrellevaba y podía manejar ese tipo de situaciones, pero nunca entendía el por qué. Y me gustaría a lo mejor que me dijeras, ya parece terapia aquí, ¿no? ¿Cuánto le debo? Disculpe. Voy a tomar mis notas. Vamos a meter un ticket de 100 pesos. Bueno, retomando el tema de lo que te acabo de platicar, creo que existen muchos temas de ansiedad. Es que la ansiedad no necesariamente, es que vamos a entrar a otro tema, el físico, el tema físico, porque creo que la ansiedad se puede proyectar se puede sentir. La ansiedad se puede sentir, pero también es que no sé si nada más es sentir, y me refiero a físicamente si te puede afectar. Sí, claro. Y fíjate que a lo mejor con esto que te comento vas a tener un poquito más de claridad para aterrizar quizá algunas otras preguntas que surjan. Hay que recordar que la ansiedad inicia aquí. Un piquetito, ¿no? Un pensamiento. Ándale, la vocecita. Y de esa vocecita, por ejemplo, hace poquito tuve una situación con un paciente, que este paciente apenas es su segunda sesión, pero trae temas interesantes de crisis de ansiedad. Entonces, este paciente de repente se le mete la idea de, ¿si estoy respirando? Que normalmente puede llegar a ser una pregunta que no cualquiera se haría, pero el paciente dice, ¿por qué no me estoy dando cuenta que estoy respirando? ¿O por qué no estoy sintiendo mi corazón? ¿Te lo habías preguntado? Nunca. Entonces, como no son preguntas regulares, el paciente dice, lo estoy sintiendo, y automáticamente viene esa ansiedad física ya. O sea, de tener un pensamiento aquí, empieza, ¿lo estoy sintiendo o no? Y en ese momento el paciente empieza a respirar diferente, se empieza a alterar, su ritmo cardíaco sube, el paciente empieza a sudar, se desabrocha, el paciente se empieza a alterar. Entonces viene la parte de, inclusive separa sus piernas y se pone en una posición como si fuera a vomitar porque sintió que iba a vomitar. Y de estar un pensamiento aquí de, si estoy respirando, ya todo el cuerpo está en estado de alerta. Porque recuerda que la ansiedad viene también del aumento del cortisol, ¿verdad? Entonces el cortisol es la hormona del estrés. Eso lo he visto mucho en redes sociales, el tema del cortisol, y créeme que sigo sin saber qué es. Okay. El cortisol normalmente se segrega ante una situación de huida, le vamos a llamar. Por ejemplo, si ahorita de repente estamos aquí muy quietos y viene un perro ladrándote, tu cortisol se va a elevar, porque yo me imagino que no esperas que ahorita un perro venga y nos ladre, porque ¿de dónde va a salir un perro? Tu cortisol aumenta, entonces lo que ocurre es que tu cerebro dice, alerta, algo está pasando. Y automáticamente tú te pones en modo pelea. A ver, ¿con qué detengo al perro? Lo pateo, le hago la piedra imaginaria, ¿qué voy a hacer? Y no puedes estar, ¿qué hago con el perro? No, tienes que estar pilas. ¿Qué sigue? Porque me preparo para algo que va a pasar. Como en modo alerta, ¿no? Así es. Ahí te va la diferencia. Pues está el perro, ¿no? Y te quiere morder, entonces hay una situación real. El problema es cuando es una situación imaginaria. Oye, Jorge, si un perro quiere mordernos, y tú dices, Lorena, no hay perro. Si sí llega, Lorena, está cerrada la puerta. Pero, ¿y si se brinca por aquí? Entonces, ¿qué pasa? Una situación que no está ocurriendo, aquí suena real. Y mi cortisol ya se prendió. Y mi cuerpo ya respondió.
y mi cerebro ya está generando todas las posibles maneras de cómo yo le puedo hacer para huir del perro imaginario que no va a llegar. Tu cuerpo reacciona como cuando se quiere proteger de una enfermedad, pero el cortisol activa, o sea, una situación que no está pasando, que tu cabeza la está fabricando, te puede activar el cortisol y activar ese modo de defensa para una situación que no necesitas hacerlo. Es correcto. ¿De qué manera afecta? Tal cual lo mencionas, es correcto, y afecta de muchas maneras. Porque ahora imagínate que estás dando una conferencia. Estoy en shock, ¿eh? Yo estoy en shock. Imagínate que estás dando una conferencia y dices, ¿y si me equivoco? Y no te estás equivocando, ¿no? Ajá. Y si no les está gustando la información que les estoy brindando, entonces ¿qué pasa? Ya empezaste a lo mejor a sudar, empezaste a sentir extrañas las piernas y tú dices, ¿de qué manera afecta? Pues obviamente puedes sabotear una situación que tú estés haciendo, o que tengas una crisis, puedes hiperventilar, te puedes desmayar, puedes gritar, si vas manejando puedes chocar, ¿sabes? De ahí pueden derivar muchas situaciones físicas, reales, derivado de un pensamiento que no necesariamente es real. Ojo, no todo lo que pensamos es real. Ese punto es muy importante. Muchas de las cosas que pensamos son fabricadas acá. Sí. Y no está mal porque ahí surgen las ideas, ¿no? O sea, está bien. Pero puede ser una idea que no sea muy buena. Entonces tenemos que tener cuidado. Ok, ahí hay que aprender a diferenciar cuáles son las positivas y cuáles son las negativas y empezar a trabajar en las negativas para desecharlas. Por ejemplo, una herramienta que yo utilizo, bueno, no sé si es una herramienta, pero me imagino que sí. Algo que yo hago normalmente cuando tengo un pensamiento, yo soy muy extremista, o me voy de un extremo al otro, de lo muy bueno o a lo muy malo, pero siempre he sido muy extremista. He tomado una decisión hace ya algunos años en donde no me preocupo por algo que no sé si vaya a pasar. Sí puedo prevenir. Puedo decir, ok, si hago esto, puede pasar esto y puede pasar esto. Si yo hago algo, un ejemplo en mi trabajo, si ordeno un material y lo ordeno por esta paquetería, lo ordeno por México, lo ordeno por Estados Unidos, puedo a lo mejor retrasar el tiempo de entrega y empiezo a ver situaciones. Pero son cosas reales que pueden llegar a pasar. Entonces yo analizo cuál es mi mejor opción para lo que voy a hacer. Pero cuando he tenido situaciones de, oye, pero ¿y si yo agarro este proyecto? Es que tengo muchas cosas ahorita. Si yo agarro este proyecto y si nos lo aceptan y no tenemos el capital y a lo mejor no tenemos el proveedor, o a lo mejor nos queda mal, o a lo mejor en la importación, y de repente dices, espérate, te estás yendo a pensar cosas que ni siquiera sabes si van a pasar. Te lo digo porque me pasó con mi hermano, una situación con un cliente, y yo le dije, tranquilo, vamos a esperar a ver si aceptan el proyecto. Lo aceptaron y conforme fuimos avanzando en el camino, se fueron solucionando los temas y de hecho ni siquiera hubo ningún problema. Me explota la cabeza el pensar cómo algo que no sabes si va a pasar te puede afectar. Y creo que las personas que sufren este tipo de situaciones pudieran llegar a ser frecuentes, de que no sé si todos los días o todo el día puedan llegar estar en este tipo de situaciones por cuestiones a lo mejor mínimas, que a lo mejor dices, a lo mejor es algo chiquito que a lo mejor lo hacemos más grande y puede activar tu cortisol y llegar a un punto en el que te afecte de diferentes maneras. No sé si existan las personas que estén en esta situación de vivir tanto en esto de sobrepensar, de pensar en cosas que no sabemos si van a pasar y lleguen a un punto de quererse anestesiar durmiendo para no pensar. Tocas un punto muy importante y creo también muy delicado. La realidad es que es muy frecuente que las personas estén en ese estado de piense y una cosa y otra. Y tanto pueden ser cosas reales como tú comentas, como de, los gastos, la luz, el agua, el teléfono, esto, lo otro. Y son cosas reales que también les pueden detonar esa ansiedad, sí, sin duda alguna, y que puede haber esta situación de, híjole, quiero acabar con esta ansiedad. Ajá. Y que tomen acciones inadecuadas
justamente para acabar con esta situación. Ojo ahí, porque ya podemos estar identificando que no nada más es ansiedad, sino que puede ser un trastorno mixto de ansiedad y depresión. No estoy diagnosticando a nadie, puede ser. Y también viene la parte de personas con preocupaciones que no son reales, lo que hablábamos. Y para ellas es muy común, normalmente incluso, generar o meterse en conflictos que no existen porque están tratando de resolver meramente algo que no está pasando. Entonces verás a personas que incluso tienden a hacer de más como para solventar algo que nadie les está pidiendo, pero que están haciendo porque creen que lo tienen que hacer. Y bueno, ya podemos entrar allá a muchos factores como pues meramente el cómo la ansiedad la estamos viendo reflejada. Que eso también es un tema bien amplio, porque no es nada más la ansiedad como pensamiento, que era lo que veníamos hablando. Ahora, es la ansiedad de manera física. ¿Qué me puede llevar la ansiedad? Sí. A tener atracones, a comer, justamente como por ansiedad, ni siquiera tengo hambre, pero como, mantengo mi boca ocupada, mantengo a lo mejor, quiero a lo mejor dopamina, quiero a lo mejor serotonina, y entonces empiezo a comer un poquito de dulce o a comer sabritas o a picar a ver qué es lo que encuentro. Ahí te va. Puede haber incluso anorexia. No como por ansiedad. Soy tan ansiosa todo el tiempo, me ocupo todo el tiempo, me olvido de comer. Ahora, la ansiedad se puede dar físicamente con comezón. Tuve una paciente en su momento, ya tiene mucho tiempo que no sé de ella, que se arrancaba la ceja por ansiedad. Y ella no tenía la mitad de su ceja por ansiedad, se arrancaba, se ponía ansiosa y se arrancaba la ceja. No se daba cuenta. Cuando ya lo hizo consciente y lo identificó, fue cuando ya estaba pues más avanzada la situación y no tenía ceja. Hay pacientes que se arrancan el cabello de ansiedad, las uñas, masticar cosas, el cigarro, el alcohol. Hay muchas maneras en las que el cuerpo identifica o expresa más que nada la ansiedad. Hay gente que le da ansiedad y le da diarrea. Hay gente que la ansiedad le extriñe. Hay gente que la ansiedad le provoca vómito, sudores, palpitaciones. Entonces la ansiedad puede darse de diferentes maneras y es importante observar si estamos teniendo a lo mejor una conducta muy repetitiva derivada de nada en específico que no nos esté llevando a nada bueno o a nada positivo, como mordernos las uñas o rascarnos. Y si hay una asociación que puede llevar a que sea ansiedad, hay que identificar de dónde surge la ansiedad. Y eso lo trabajamos en terapia. Ya no voy a decir que me dio diarrea, me dio ansiedad, voy a decir. ¿Estás bien? Sí, es que me cayó mal, me dio ansiedad. Y ahí viene una palabra, ¿no? Somaticé. Somaticé. Somatizar es la manera en la que la ansiedad se refleja en el cuerpo. Somaticé, y pues ya, es tu ejemplo de diarrea. Entonces, somaticé, ok. Sí, la somatización es lo que mentalmente la ansiedad genera, la somatización es lo que físicamente se representa. Oye, no sé si tú como psicóloga, me imagino que sí, pero analizas en terapia, obviamente analizas la expresión corporal, la forma de hablar, de expresarse, y creo que ahorita me voy a regresar un poquito a lo que mencionabas de esas personas que te llegaban a terapia, que te decían, no sé qué hago aquí, pero aquí estoy, y empezabas. Yo en una ocasión llegué y dije, a ver, yo quiero ver si este vato me está viendo la cara. A ver si le sabe. A ver si le sabe. Y llegué, te lo juro que yo dije, lo voy a poner a prueba. Llegué con el psicólogo. ¿Cómo estás, Jorge? Yo, bien. Hice esto, lo que me dijiste. La mayoría de las cosas sí las hacía porque dije, pues si vengo a terapia, pues voy a poner en práctica las herramientas. Entonces empecé, ¿no? Dije, hoy no me vas a sacar nada. Y yo sé que yo, por ejemplo, mi primer día de terapia con este psicólogo, yo llegué y sí me dijo, ay, cabrón, dice, sí traes muchas cosas. Okay. Entonces, después, cuando llegó este punto que ya habíamos trabajado varias semanas, yo me propuse a ir el tiempo que él me pidió. Me dijo, ¿sabes qué? Por lo que me platicas, necesitamos una sesión de tanto tiempo. Si la cumples, podemos lograr algo. Creo que me fui un poco más de tiempo del que me pidió. Y él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya estás bien. Pero me acuerdo un día en específico que dije, le voy a poner a prueba. ¿Todo bien? Sí, todo bien. A buscarle el hilito. Y cuando salí dije, le tuve que confesar, te vine a poner a prueba. Y me sacó
me sacó información que dije, ok, este vato es bueno. Entonces, la realidad de las cosas, si tienes identificado algo que sientas que se necesita trabajar con terapia, la recomendación es ve a terapia. Existen muchas herramientas y creo que también si no tienes identificado, pero si una persona te dice creo que deberías de ir a terapia, es porque está viendo tal vez tu escenario desde fuera. Porque creo que también hay veces que estamos viviendo en una realidad que no sabemos o no nos damos cuenta de que necesitamos ayuda profesional. Que creo que si tú recibes recomendaciones por parte de tus familiares, de tus amigos, la recomendación es que lo hagas. Y como dice Lorena, si quieres mejorar un área de oportunidad, puedes ir a terapia para buscar las herramientas que necesites para poder ejecutar algo que quieras realizar en el futuro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, claro. Y sobre todo aquí creo que el reiterar una frase que se menciona mucho, ¿no? El tema de, es que no estoy loco, no te esperes a estarlo, asiste a terapia. La terapia no es para locos. La terapia es para cualquier persona que esté buscando su máximo potencial, su autoconocimiento, encontrarse consigo mismo, conocerse. La terapia prácticamente es pararse frente a un espejo y observar todo lo que tenemos ahí enfrente que en muchas ocasiones no nos detenemos a darnos cuenta. ¿Cómo nos puede afectar en el tiempo el ignorar todo lo que sentimos que a veces normalizamos? Porque puedo yo saber que estoy mal porque, no sé, un ejemplo, vamos a hablar de una llanta de un carro. La llanta tiene un hoyo y necesita parcharse, pero para mí es más fácil ir a echarle aire. Y normalicé echarle aire a esa llanta tanto tiempo que ya olvidé de ir a repararla. ¿Qué tanto puede afectar en el tiempo a una persona si no vamos a arreglar esa llanta en lugar de estar solamente echándole aire? Fíjate que creo que con el ejemplo que me das está más que claro. Tú sabes que esa llanta un día o te va a tronar o te va a dejar tirado en el bulevar un día que le pegues recio al carro. Dale una aceleradita, sube una pendiente, cae en un bache y esa llanta va a tronar, y no estoy hablando de llantas. Ahí está la respuesta muy precisa. ¿Cómo nos puede afectar? Vas a tronar. Entonces es muy peligroso. Estamos hablando que sí es peligroso normalizar el agotamiento emocional, todo ese tipo de situaciones que creo que hay veces que no nos damos cuenta, y el dormir demasiado también es una forma de tener ansiedad, que yo creo que algunas personas piensan de, estoy agotado. Me gustaría irnos un poquito más adelante en cuanto a temas de inteligencia artificial. ¿Qué opinión tienes acerca de que algunas personas utilizan a la chata? Saludos para el stack. La chata le dice un amigo al ChatGPT, y es que las personas utilicen estas herramientas como parte de una terapia. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque es algo muy nuevo. O sea, apenas nos estamos empapando un poquito de esa parte. Nada es malo y bueno completamente. Todo va a depender de la perspectiva y de la finalidad con la que hagamos o por la que hagamos eso que estamos haciendo. Por ejemplo, con el tema de la IA, tengo muchos pacientes que tal cual utilizan la IA cuando están ansiosos. Chat, fíjate que me peleé con mi hermana y pasó esto y mi hermana me dijo y ahora esto y lo otro y lo otro. Y me ha tocado que la respuesta que les da, aunque es muy neutral, tiende a ser buena. Ahora bien, hay que agregarle aquí que hay un algoritmo, ¿va? La IA va reconociendo el patrón que tú tienes de escritura. No soy experta en eso a lo mejor habrá personas que tengan mucha más información que yo, pero va reconociendo tu patrón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va medio aprendiendo tus problemas y puede tener una manera de resolver relativamente buena. Digo relativamente porque la IA normalmente te va a dar por tu lado y eso es un problema. Ha habido casos, no han sido cercanos, afortunadamente, pero he leído varias noticias de casos en donde, derivado de la IA o el mal uso de la IA, jóvenes han encontrado maneras de autodesvivirse. Sí. Ya sea que la IA les diga qué medicamentos o qué procedimiento utilizar. Entonces ahí una mala práctica evidentemente nos va a llevar
a una problemática. Ujú. Sin embargo, también me ha tocado lo opuesto. Hay pacientes que hablar con la IA les ayuda mucho a organizar sus ideas. Entonces creo que ahí, en este punto todavía, yo podría tener como una opinión muy dividida, dependiendo de cómo sea el enfoque que le estés dando. Tengo pacientes que sí en ocasiones me ha tocado decirles, oye, ¿y tu criterio propio dónde quedó? Porque todo es como, y le pregunté a la IA, y digo, ay, déjala en paz, que descanse. Hay que activar acá para que tu criterio, porque si no entonces sienta machada aquí y pues vamos viendo a ver qué herramientas me va dando él a mí o yo a él. Entonces, no digo que esté mal, porque es una buena herramienta, pero hay que recordar, como dice Tecate, evita el exceso. Si es ya un exceso, ya me prende a mí un foquito rojo. Si de vez en cuando le preguntan, yo no le veo mucho conflicto. También estaría interesante ver qué es lo que le preguntas. ¿Y por qué no te lo preguntas a ti mismo? ¿Y por qué sientes que no te lo puedes responder tú? ¿Y por qué, sabes? Habría otras preguntas que hacer en torno al por qué está sucediendo de esa manera. También saber cómo está el entorno de esa persona. Si a lo mejor no tiene un entorno seguro, si a lo mejor en casa el entorno es violento o tiende a aislarla, ¿sabes? Entonces ahí yo prendería un foquito amarillo y me generaría muchas preguntas para poder yo responder si estoy de acuerdo o no. Creo que en este punto, ahorita en 2026, yo diría, estoy en un punto medio en donde depende de cómo lo orientemos, sería mi punto de vista. Coincido contigo porque yo sí he tenido mis sesiones de terapia con ChatGPT, pero como dices, es una inteligencia artificial que al final de cuentas te da por tu lado. Pero yo estoy de acuerdo en utilizarlo como una herramienta, porque eso es lo que es. La inteligencia artificial es una herramienta. Yo sí estoy peleado con las personas que se enfocan tanto en que la IA les resuelva todo. Yo por ejemplo, yo lo uso todos los días. Para mi trabajo, para el podcast, para lo que sea. Para quitarme alguna duda, hasta para traducir. Por ejemplo, yo detecté que al momento de editar los videos, en algún tiempo de mis horas de edición, me daba ansiedad. Y al momento de darme ansiedad, yo era de que a ver qué voy a comer ahorita, ¿no? Entonces dije, ok, yo sé que esto está mal porque yo no soy una persona, tal vez sí tengo ansiedad, no lo sé. Yo me he dado cuenta de cómo detectarla cuando me pasa. Pero no soy una persona ansiosa de estar comiendo. Yo como mal, no soy de estar comiendo entre comidas de, necesito tener un panecito, necesito tener botanita, no soy así. Pero en edición se me activó. Entonces dije, ok, ChatGPT, me está pasando esto, no lo quiero manejar así, ¿qué recomendación me haces? Ok, es un proceso, es una parte de ansiedad, bla, 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 la puedes manejar de la siguiente manera. Tienes que quitarle a tu mente la idea de que puedes comer en tu lugar de trabajo. Antes de empezar una sesión de editar videos, te recomiendo que pues a lo mejor piques fruta o un tipo de botanas que te puedan ser saludables para tenerlos a la mano. Cuando tengas un lapso de 50 minutos, 40 minutos, una hora a lo mucho, muévete de la zona donde estás trabajando y le estás diciendo a tu cerebro, no puedes comer en tu zona de trabajo. Y así es como te vas programando. Entonces creo que son herramientas que te pueden funcionar. Sí, claro. Pero la realidad es que si comparo las herramientas que me dio mi psicólogo en su momento con las cosas realmente importantes que hablé con ChatGPT, definitivamente no recomendaría la inteligencia artificial para temas delicados, fuertes, o que sea tu única fuente de necesito terapia, voy a usar esta herramienta. Creo que si no tienes a lo mejor económicamente hablando no puedes hoy, puedes utilizar una herramienta como esa, pero no dejarla de por vida. Yo te diría, ve a terapia, porque creo que también el contacto humano, la empatía y que alguien te escuche y hablarlo en voz alta, porque no es lo mismo estar escribiendo en el teléfono, que también ese es otro tema. El tiempo que pasamos en el teléfono, todo ese tipo de tiempo perdido scrolleando para ver a lo mejor cosas que no nos pueden nutrir, nos pueden llegar a afectar para detenernos y no hacer cosas que realmente queremos hacer. Entonces, retomando el tema de la inteligencia artificial, yo personalmente le he utilizado en temas profundos, herramienta laboral,
y en temas como lo que te acabo de mencionar. Creo que si lo utilizamos como una herramienta provisional tal vez o para temas no tan delicados como diagnosticarte, está súper mal, que de hecho mi psicólogo me llegó a decir que es complicado diagnosticar porque le tocó una paciente que diagnosticaron mal y la empezaron a medicar. Entonces, no fue él, pero a él le llegó ese caso. ¿Tú, por ejemplo, diagnosticas personas en terapia o no está en tu rango de actividades que haces en una sesión? Es que hay que recordar que cuando hablamos de un diagnóstico y lo queremos hacer de una manera empírica y correcta, estamos hablando de un proceso de evaluación. Uh-huh. Y creo que de repente hay muchas dudas en torno a eso, porque por ejemplo, yo puedo ver un paciente y que esté en su primera sesión o segunda sesión, estoy viendo claramente un trastorno de ansiedad, pero de cierta manera el decir, tienes la ansiedad porque yo lo estoy viendo, no es muy ético de mi parte porque también habría que corroborarlo con algunas pruebas. Ahora, estoy hablando de un diagnóstico a lo mejor más cotidiano, la ansiedad, pero si estamos hablando de un trastorno límite de la personalidad, de un TEA, de un TDA, de un TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad o trastorno del espectro autista, ya hay pruebas que se tienen que aplicar para poder dar un diagnóstico específico y certero. También hay que recordar que cuando se diagnostica, ese diagnóstico con el tiempo puede variar. Y la gente cree que me diagnosticaron hace 7 años y a lo mejor ya varió. Tenías depresión y ahorita ya es distimia. A lo mejor tenías ansiedad generalizada y ahorita ya tienes ansiedad específica. Entonces eso también tiene mucho peso. Cuando llegamos a terapia creemos que el psicólogo te va a diagnosticar a la primera y no necesariamente es así. También hay que agregarle el tipo de corriente que maneja el psicólogo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo en una ocasión atendí a un paciente, ya tiene mucho tiempo de eso, que él traía un tema de ansiedad, pero también traía un tema de baja autoestima y autosabotaje. Temas que mezclados tienden a ser comunes y que en la adolescencia un poquito más. Uh-huh. Entonces, a este chico empezamos a trabajar, le empezó a ir bastante bien en terapia y en una ocasión tuvo una crisis. Esa crisis fue una crisis muy fuerte y lo derivé a psiquiatría porque yo lo miré muy mal. Sí le dije al papá, ¿sabes qué? Por favor, no vengan a terapia. O sea, están aquí, no les voy a cobrar, tampoco le voy a atender. O sea, ya hice la contención. Necesito que se vayan al hospital de salud mental y también comuníquense conmigo y díganme qué es lo que está pasando porque lo veo mal. En su momento, cuando ya se le atiende por un psiquiatra, le dan su diagnóstico y le dicen, ¿sabes qué? Tienes autismo. Entonces el paciente tenía ciertos rasgos autistas, nada muy notorio y tampoco nada que le afectara, por ejemplo en la escuela, le afectaba más en el tema social. Pero en la escuela no, entonces la mamá no tenía ningún problema porque en la escuela le iba muy bien, un chico muy ordenado, muy inteligente. Nada más en el tema social había algunas situaciones que se podían ajustar y la realidad es que las estamos trabajando bastante bien hasta que tuvo esa crisis y esa crisis la tuvo en una situación que desconozco porque ya tenía mucho tiempo que no iba a terapia cuando eso ocurrió. Ok, volvió por la crisis que tuvo. Es correcto. Entonces, cuando lo diagnostican con autismo y él vuelve a terapia, era una persona completamente diferente. Y tú dirás, ¿pero por qué? Ese paciente se empezó a vivir desde su diagnóstico. Es que como yo tengo autismo no puedo hacer esto. No, es que yo soy neurodivergente. Le fue tan mal que ahora entró a un proceso depresivo muy profundo y dejó la escuela y se aisló y ahora sí la mamá fue como de Lorena, entonces ya fue cuando regresaron como en su regularidad a terapia, pero ya en ese momento cuando habían regresado él ya traía otras situaciones de un impacto mucho más amplio, como les comento, el tema de depresión y esa depresión ya lo estaba llevando a tener ideaciones suicidas. Derivado de que le dieron un diagnóstico que si era real, él sí tenía el TEA en un grado muy bajo, pero se lo hicieron saber, le detonó muchas cuestiones que no estaba listo para procesar. Okay. Y jamás volvió con el psiquiatra y eso también fue un área de oportunidad porque necesitábamos el apoyo farmacológico para que él contuviera esa crisis de ansiedad que le generó después el identificar que tenía TEA y después el bajón emocional que le dio. ¿A qué voy con este ejemplo?
En muchas ocasiones es importante manejarle a los pacientes, que es algo que yo les digo, que me dicen, es que yo tengo ansiedad, y es que mi ansiedad, no es tu ansiedad, eres tú, y aquí está la ansiedad. Vamos a trabajar con la ansiedad, pero tú, es que no te apropies de la sintomatología, de hecho ni la queremos, entonces sácala y la vemos desde acá afuera, la manejamos desde acá afuera. Yo les digo a los pacientes, y que era algo que te mencionaba hace rato, yo no trabajo con diagnósticos, y a lo mejor ahorita me van a funar, ¿no? Así como de, ¿cómo, Lorena? Yo trabajo con personas que tienen diagnósticos, que buscan trabajar. Es muy diferente. Yo no digo, tengo un TDA, ahí abajo espera. No. Y digo ahí abajo porque mi consultorio está en un segundo piso, ¿no? Ya. O allá afuera, ¿no? O en recepción. Ahí esperándome, tengo un esquizofrénico. No, tengo un paciente que viene a consulta. ¿Qué va a consultar? Y ahí es lo que veremos, ¿no? Y ya es donde pueden venir diagnósticos, sintomatologías y toda esta parte. Wow, estoy pensando en temas de qué tan grave puede ser diagnosticar a alguien y tal vez nada más el hecho de diagnosticarlo. Es que me preocupa un poco por lo siguiente. Hace poco íbamos a hablar de medicina. Fui a un doctor porque me picó una araña. Me revisó a distancia, me dijo, fue una araña normal, no te preocupes. Aquí están tus medicamentos. Ni siquiera me revisó. Me da medicamentos, me los tomo. A los 2 días no mejoró, se me infectó más. Volví a ir con otro doctor y me dijo, ¿cómo se llama lo que me dijeron? Que me hiciera un... No me acuerdo. Me dijeron que me hiciera un estudio. Y me dijo, le enseñé la picadura de la araña y me dijo, es una picadura de una araña, es una violinista, no es viuda negra porque si no, no estuvieras aquí, está infectado, pero vas a estar bien. Ya le platiqué a la doctora y me dijo, dime por favor que no te pidió que te hicieras este estudio. Y yo, sí, y dime que no te lo hiciste. Le dije, no me lo he hecho. Me dijo, es carísimo ese estudio y que no sé qué, para lo que tú tienes. Me dice, toma esta medicina y con eso vas a estar bien. Te lo juro que es la primera vez en mi vida que me he tomado un medicamento al pie de la letra y me funcionó. ¿Por qué saco este tema? Porque el doctor me dijo, me molesta mucho esos doctores que ni siquiera te revisan, ni siquiera saben qué es lo que tienes, porque no te revisaron, pero te dan un medicamento y ni siquiera saben si eso les va a funcionar. El estudio que te pidió es algo que te va a decir prácticamente lo que tienes, pero es muy caro. Dice, entonces la realidad es que su trabajo es un proceso. Ella tiene que hacer una revisión manual, revisarte qué es lo que tienes, cómo está la infección, cómo poder curarlo, ¿no? Pero eso es a través del conocimiento, de lo que ella utilizó, más bien de las herramientas que ella recibió en la escuela y en sus prácticas, ¿no? Pero ahí me hace pensar el hecho de si hay psicólogos que a lo mejor no tienen tanta experiencia, que a lo mejor me hizo pensar que a lo mejor hasta llegaran a utilizar ChatGPT para llegar a manejar algunas situaciones. Y me preocuparía que existieran esas personas y que pudieran diagnosticar a otras personas y les pudieran afectar de manera súper grave en su vida personal, así como el bullying en la secundaria, pero con alguien en quien se supone que vas a apoyarte. No sé, se me hace que si eso llegara a pasar o si está pasando, no lo sé, sería un tema súper delicado, ¿no crees? Pues espero que no pase, pero te voy a ser honesta, no lo dudo tampoco. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Lo que sí me ha tocado es pacientes que se han acercado a terapia conmigo y que me han comentado la parte de, es que mi otro psicólogo con el que anteriormente iba se la pasaba escribiendo en la compu, no me ponía atención, sentía que no le importaba lo que le estaba diciendo, siento que no hice clic con él, llegaba tarde, comía en consulta y demás. Algo que yo trabajo mucho con mis pacientes, siempre les digo es, si no te sientes cómodo con tu terapeuta, cambia de terapeuta. Siempre les digo, dale una segunda oportunidad porque a veces a la primera vamos a terapia y vamos completamente a la defensiva y tenemos miedo y automáticamente dices, uy, ya me está cayendo gordo el psicólogo y todavía no lo conozco. Pasa. Entonces siempre les digo, denme una segunda oportunidad. Si en la segunda no haces clic conmigo, es más, ni siquiera ocupas tú cambiar de terapeuta. Yo te voy a hacer la sugerencia. Porque yo ¿Te das cuenta?
Claro, me doy cuenta y es bien ético y bien sano decir, creo que hay psicólogos que te pueden brindar otro tipo de herramientas, me gustaría referirte, ¿me permites? Y los refiero. Sí lo he hecho. Hay adolescentes con los que de plano digo, es que no estoy conectando nada y siento que tampoco el adolescente se abre conmigo. No, que me gustaría que los papás estuvieran invirtiendo porque llevamos 2 sesiones y no hemos avanzado nadota. Lo más ético, lo refiero con alguien con quien a lo mejor yo vea el perfil de personalidad y digo, chance con este psicólogo embona bien. Y lo refiero. Hay que recordar también que como psicólogos el tema de la ética es bien importante y no nada más es tengo un paciente y verlo como un aspecto económico. Es una persona que se está acercando porque tiene una necesidad. Entonces es bien importante darle su lugar. Claro. Entonces siempre les digo, si no se sienten cómodos, permítanse. Me han tocado muchas historias turbias que me cuentan pacientes de cómo han vivido su acercamiento con otros psicólogos. En lo personal, yo he vivido historias con psicólogos. Los psicólogos también vamos al psicólogo. Punto ahí importante. Era mi siguiente pregunta. Sí, los psicólogos también vamos al psicólogo. Yo tuve experiencia con un psicólogo en algún momento en donde me sentí acosada, así es, en donde me sentí acosada y lamentablemente ese psicólogo sigue dando terapia y no voy a hablar más. Pero me ha tocado verlo en diferentes entornos y es muy incómodo. Yo obviamente marqué un límite muy grande. Yo estaba en un periodo de mi vida, era muy joven, para empezar. En segunda, estaba en un momento muy vulnerable. Todavía no era psicóloga en ese entonces y yo no sabía que me estaba acosando hasta que un día, y tú lo dijiste hace ratito, sanar en voz alta ayuda a que otros pues también sanen y a que sigas sanando tú mismo. Un día platicándolo con unas amigas psicólogas, me dijeron, Lorena, eso fue acoso. Yo no me había percatado de eso. Me percaté 6 años después, más o menos, de que es cierto, lo que ese psicólogo hacía era acoso. No me gustaría hacer ningún comentario en específico en torno a eso. ¿Por qué? Porque esa persona sabe quién es y con eso es suficiente. Seguramente porque a lo mejor probablemente se haga el víctima y no sepa quién es y diga yo nunca fui, pero la realidad es que es bien importante también saber a qué profesional nos acercamos y aquí hago una pausa bien importante. Pidan cédula profesional, por favor, pidan cédula profesional. Ustedes pueden buscar a sus psicólogos en el registro de profesionistas con su nombre completo. Si a lo mejor te salen varios nombres completos iguales, puedes tú encontrar la información de la cédula profesional de tu psicólogo y también de todas las otras carreras, preparaciones, maestrías, doctorados que tengan. Pueden buscar la mía sin ningún problema, Lorena Sánchez Pérez, y ahí les tiene que salir mi cédula de psicología, mi cédula de derecho, mi cédula de la maestría, la del doctorado está en proceso. Pero es muy importante que ustedes sepan que tienen toda la libertad de preguntar si ese profesionista tiene cédula profesional. Es un derecho y es una obligación del profesionista también otorgarle esta información a sus pacientes. Me gustaría también invitar a las personas que van a terapia, si estás yendo a terapia o si vas a ir a terapia, con lo que acabas de decir, sí me molesta. La verdad, la realidad es que me molesta mucho. Y a esas personas que van a terapia en una situación tan vulnerable, que esta persona pueda llegar a aprovecharse de esa situación de las personas, creo que es lo que más me molesta a mí. Entonces, si vas a terapia, si te recomendaría que empieces a hacerle caso a tus pensamientos en donde dices, creo que esto no está bien. Y si no tienes ningún pensamiento, te recomiendo que te apartes de ese escenario y desde lejos es como si estuvieras viendo una película. Analiza la situación. Ok, creo que aquí no hay nada malo. De igual manera, lo puedo compartir con un familiar, algún amigo, de decir, ¿sabes qué? Quiero estar segura, quiero darme cuenta si estoy en un entorno seguro y a lo mejor empezar a analizarlo porque como tú lo viviste, te diste cuenta 6 años después que ya no ibas a terapia con él. Sí, no, ya. Y al final del día viviste un momento en que a lo mejor otras personas te tuvieron que decir, oye, eso era acoso. Y a lo mejor esa persona lo sigue haciendo, no lo sé, no vamos a hablar del tema, pero lo que sí quiero dejar sobre la mesa es que analices
tu situación con la terapia y con el entorno en general. Porque yo la verdad, yo tengo una hija, tiene 5 años y sí me preocupa el entorno en el que crezca y sobre todo en la sociedad tan dañada que está. Entonces sí me preocupa bastante. Gracias por compartir esto. Creo que sí es un tema fuerte, te digo, sí me molesta mucho. Pero bueno, la idea aquí es compartir experiencias, historias. Me gustaría preguntarte algo que ya lo mencionaste. ¿Cómo te sientes tú de ayudar a las personas en este tema de temas psicológicos que son importantes y que pueden cambiar a las personas? Es muy valioso siempre el acompañar a alguien, el que otra persona te permita acompañarle es lo más valioso que pueda haber, porque estás conectando con la confianza, te estás permitiendo algo muy valioso que me encanta y que he tenido mucho en la mente últimamente, es que no me había percatado de que soy en muchas ocasiones la persona que escucha problemas que nadie más ha escuchado por primera vez. Y eso es bien valioso, ¿sabes? Personas que han estado boquita cerrada por años, que me han compartido en confianza cosas, abusos y lo que sigue del abuso también, violencia intrafamiliar, problemas de todo tipo. Realmente hay muchísimas cosas que me han compartido, pérdidas. Y el hecho de que alguien se permita acercarse conmigo, me tenga la confianza, que el consultorio, yo evito decir mi consultorio y digo el consultorio porque es el espacio del paciente. Siempre les digo, me dicen, ay, es que me voy a sonar, suénate, vomítate si quieres, ahí está el bote, ahí hay agua, ahí hay papel, aquí estoy yo, si te quieres acostar. Me ha tocado pacientes que dicen, ¿nos podemos sentar en el piso? Nos podemos sentar en el piso. Y dirás, un niño, adultos. Lorena, ¿podemos cambiar de lugar? Podemos cambiar de lugar. Cambiamos de lugar. Lorena, ¿puedes abrir la ventana? ¿Puedes cerrar? ¿Puedes esto? ¿Puedes? Les tengo juguetes y me dicen, ¿eres psicóloga infantil? De adultos y adolescentes. Yo les tengo juguetes, los monitos de Intensamente. Para mí es un espacio no nada más mío. Es un espacio creado para compartir momentos íntimos emocionalmente con otra persona. Y más que el compartir, el permitirme escuchar. Yo trato de ser la psicóloga que, si bien es cierto, a lo mejor he roto algunos estereotipos que nos dicen en la escuela. Hace ratito llegó una paciente, Lorena. Y yo, oh, carambas. Y la abracé y me abrazó y la abracé. Y se quedó un ratote y se acostó y pues le sobé la espaldita. Una paciente, cabe mencionar, más grande que yo, no una adolescente. Los adolescentes sí los pongo un poquito más de límite. Ok, porque no puedes, No se debería de haber contacto con los pacientes de manera física. Pero esa paciente me dijo, y tenía muchas ganas de verte y te quiero mucho y me has ayudado en esto y lo otro, y se soltó. Dije, ya sabes que cuentas conmigo, te aprecio demasiado, cualquier cosa, quedo al pendiente en tus mensajitos, próxima semana acá nos vemos, ¿va? Y no la solté, así como princesa de Disney, porque no sé si sepas que las princesas de Disney no deben de soltar a los niños hasta que los niños la sueltan, dato curioso. Entonces, si abraza a un niño a una princesa de Disney hasta que el niño suelte, la princesa o el personaje suelta. Pues yo estaba como princesa de Disney. Ya cuando sentí que me soltó, la solté, le dije, va, te acompaño para abajo, ¿necesitas pasar al baño? No, estoy bien, va, te acompaño. Bajamos escaleras y ya fue como, nos vemos, cuidado. Entonces, normalmente no es común que haya contacto físico. Mis pacientes saben que si lo necesitan, normalmente me lo piden. No es como de, ¿te puedo abrazar? Adelante. Para mí es bien importante brindarles un espacio seguro y que sepan que estoy ahí para ellos. Para mí mis pacientes no representan únicamente un pago económico. Representan a alguien que me importa, la verdad, y yo se los he dicho a mis pacientes, tampoco es ético. Los quiero mucho, los aprecio, son súper importantes. Pienso en mis pacientes, claro que sí. A veces digo, ay, ¿cómo le habrá ido a fulanita con tal tema? Ay, ¿le habrá dicho a su esposo esto? Ay, ¿cómo seguirá su niña? Claro que los pienso. Y ellos saben que cuentan completamente con poderme mandar mensaje. Llamadas normalmente no atiendo, pero que pueden mandarme mensajes si lo necesitan y que a medida de lo posible
les voy a responder. Tengo pacientes que incluso 1 o 2 me han marcado en situaciones de crisis. Sin problema les he respondido. Claro que hay de todo, no hay pacientes que si les contesto una vez, luego ya puede haber una constante, así que para todo hay su límite. Abres una puerta que, más bien, no quieres abrir esa puerta porque sabes que si la abres van a querer estar entrando mucho, ¿no? Me refiero a las llamadas constantes en ese tipo de situaciones, que al final del día las herramientas que brindas es para saber controlarse en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, pues obviamente hay casos en los que se requiere una llamadita. Me gustaría saber cómo afecta en ti tantas historias que escuchas, o si, digo, ya lo mencionaste, no vas a terapia, y creo que es algo que es súper sabido, que los psicólogos también van a terapia, pero ¿cómo haces para que todo lo que escuchas y las historias que te cuentan tus pacientes no te afecten en tu vida personal? Fíjate que al principio, cuando apenas inicié mi vida laboral, yo empecé a trabajar antes de egresar, no daba terapia, quiero aclarar, pero empecé a trabajar en un consultorio psicológico de asistente. Entonces, algo que me tocaba hacer, pues, trabajaba con un perito, transcribir declaraciones de personas que estaban en el penal. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, pues obviamente había declaraciones muy fuertes, muy intensas, y eso realmente sí me afectaba, me ponía muy triste, muy triste, porque decía, ¿cómo puede ser que esta persona esté pasando por esto? Conforme fue pasando el tiempo, lo fui trabajando en terapia. También en ese entonces mi jefa me decía, Lorena, no todo lo que escriben es real, hay muchas cosas que están manipuladas y me ha tocado verlo de cerca. Y sí, era cierto, con el tiempo lo aprendí. Pero te podría decir que en la actualidad yo salgo de terapia, yo me quito mi chaleco de psicóloga, lo cuelgo en el consultorio y me permito ser Lorena fuera del consultorio. He aprendido a dejar las situaciones de mis pacientes en consulta. Y como siempre les digo a los pacientes, tú te vas y mira, a mí se me olvida todo lo que me dijiste. No hablas de nada con nadie. En terapia, en muchas ocasiones sí he mencionado algunas cuestiones. Con colegas, en muchas ocasiones sí les he dicho, ¿sabes qué? Mira, está este tema, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo manejarías? Claro que sí, porque me ayuda mucho y me enriquece el tener perspectivas. No es para exponer ni hablar de un chismecito, al final es como recibir información donde puedas ayudar a la persona también. Claro. Entonces, sí, es un tema creo que delicado porque, me da mucho gusto saber que tienes ese código de confidencialidad para respetar a tus pacientes y que ellos se sientan seguros contigo, porque parte de lo que la psicología es que le estás contando algo que, como dijiste hace rato, nadie más sabe. Solamente yo, que conozco mis demonios, y tú que eres mi terapeuta, en el caso de tus pacientes, pero que tú cuides esa parte, creo que es algo muy bonito y muy especial. Me da gusto saber que lo valoras. Y me gustaría saber cómo estás tú, cómo te sientes, quién cuida de Lorena. Creo que es una pregunta muy bonita y que no había escuchado en mucho tiempo. Yo creo que la principal persona que cuida de mí soy yo, principalmente. Y te lo digo, por ejemplo, antes yo sí atendía muchos más pacientes, le he bajado el ritmo a una cantidad específica de pacientes, el darme mis horarios de comida, el darme mis horarios si necesito ir al baño, si necesito prepararme un café, el respetar mis tiempos es una forma de autocuidado. El hecho de decir, voy a tomarme algunas vacaciones, el hecho de decir, no contesto el domingo mensajes, el hecho de decir, no atiendo pacientes ahorita el domingo porque ya tenía mucho tiempo y este año no he atendido en domingo, no porque no quiera, los domingos doy clases, entonces por eso no he podido, pero de cierta manera podría decir, finalizo clases y doy terapia. No, necesito un espacio de tiempo también porque totalmente. Dar clases es muy agotador. Entonces, principalmente he tenido que aprender a cuidarme yo. Sin duda alguna, pues tengo muchos amigos psicólogos, eso es un plus, porque tengo terapias a cachetadas a veces. Ok. ¿Son más directos entre ustedes? Claro, ¿no? Y luego al final del día, pues son amigos cercanos, son psicólogos, entonces viene doble la cachetada, ¿no? De amigo y de psicólogo. Y eso lo agradezco mucho, el que tengan esa confianza de decir, Lorena, ¿qué onda? Y es como de, ay. Y pues me permito tomar el consejo. El ir a terapia para mí es un básico. Ahorita no estoy yendo a terapia,
La última sesión que tuve fue, me parece, en diciembre, entonces este año no he ido a terapia, me he sentido muy bien. Obviamente el ir a terapia para mí es, identifico algo, regreso a terapia. He cambiado de terapeutas, he visto diferentes enfoques, pero siempre el hecho de estar como con ese soporte. Claro. Yo sé que si le mando mensaje a mi psicólogo, sin problema me responde y sin problema me agenda cita, y es muy importante para mí el tener ese soporte. ¿Quién más cuida de mí? Mi entorno familiar. Yo creo que tener un psicólogo en la familia ha de ser complicado, porque de repente es como de familia. Eso que hicimos no estuvo adecuado, tenemos que trabajar con esto y esto. La comunicación, yo siempre estoy, comuníquense. Y luego, eso no me pareció muy sano. De repente me sale lo psicóloga en la familia, siempre tiendo a separarlo. Pero mis hermanas son un gran soporte, mi mamá, mi papá son un gran soporte, y sobre todo mi esposo, que siempre está al pie del cañón con todos los proyectos, ¿no? De que ahora tengo un podcast, te llevo. Mañana tengo que dar una escuela para padres, te acompaño. Esto y lo otro, yo llevo la laptop. Entonces creo que tengo un equipo muy bonito tras mío que me ha hecho un soporte emocional muy bueno, que creen en mí. Que confían en lo que hago, que todo el tiempo están motivándome. Entonces creo que he hecho una muy buena red, y sobre todo personas como tú que creen y confían en mi quehacer profesional, porque de alguna u otra manera el hecho de estar aquí es reforzar también esa confianza. Entonces lo agradezco y lo valoro mucho. Yo también agradezco mucho la información que nos compartes, y créeme que ahorita que estabas hablando, te estaba escuchando y me da gusto ver a la mujer que tengo enfrente, porque conocí a una Lorena diferente en otra etapa, y creo que has crecido tanto, has madurado tanto, te has convertido en una mujer que creo que ayudar a las personas, ayudarte a ti, ayudar a tus seres queridos, es algo tan importante, pero creo que tienes un corazón tan bonito que me gustaría que lo abrazaras. No sé cómo decirlo, me gusta ver en la persona que te has convertido. Conozco un poco tu historia, sé que es una vida difícil la que has llevado, como todos nosotros tenemos una historia, pero creo que eres una mujer muy fuerte, sobre todo porque a pesar de lo que has vivido, creo que el ayudar a las personas es una misión en tu vida, es una tarea que no es fácil, y creo que lo haces por la forma en que te expresas, con mucha disciplina, mucha preparación, pero sobre todo con mucho cariño. Y creo que es algo que es algo de admirarse, porque como bien lo dices, no estoy atendiendo síntomas, ¿cómo dijiste? Trastornos. Trastornos. Estoy atendiendo personas, y creo que eso es súper, súper valioso. La verdad que estoy feliz de poder tener esta conversación contigo. Estoy feliz de que puedas compartir la información que estás compartiendo. Creo que existe demasiada información en un mundo de la terapia, que creo que pudiéramos durar muchísimas más horas. Llevamos 2, pero sí me gustaría que pudiéramos retomar esta conversación en otro episodio, tal vez invitando a las personas a que nos puedan hacer preguntas, porque creo que es un tema súper, súper importante. No sé si quieras compartir algo con la audiencia, alguna vivencia, alguna historia, algún consejo que te nazca en este momento, que puedas decir, ¿sabes qué? No sé, en general no me gusta meter un poquito de mi cuchara, porque creo que me gusta que las personas compartan lo que les nazca en el momento. Pues la realidad es que me gustaría, claro que sí, seguir compartiendo este espacio, si me lo permites, y si tienen dudas y que te puedan escribir ahí, adelante. Y sabes que también estaría padre que, así como escriban dudas, escriban qué temas les gustaría como de manera más específica que abordáramos. Sí. ¿Va? Entonces ya iniciando ahí de tema, y ahí que desglosen sus preguntas, creo que estaría muy padre. Entonces, pues que quede abierta esa invitación a ellos, y a que este espacio pues tenga ese tinte de salud mental extra, que siempre nos viene bastante bien. Sí, la verdad es que sí, me encantaría tenerte aquí en otro episodio. Creo que la información que compartes es muy valiosa, creo que son herramientas que muchas de las veces no vemos, y creo que la parte de
aprender a identificarlas es algo que deberíamos de empezar a poner en práctica, porque como lo dijimos hace un momento, normalizamos vivir tal vez rotos y no vemos hacia dónde podemos llegar a pedir ayuda profesional, o más bien ya lo sabemos, pero no queremos darnos cuenta. Entonces, me gustaría que pudieras compartir algo con la audiencia, algún consejo, alguna herramienta, que las personas lo tomen y se lo puedan quedar para su día a día. Claro, creo que hay muchísimos mensajes que se pudieran compartir derivado de todo lo que nos permitimos extendernos el día de hoy, pero principalmente me tomo este espacio para invitarles a acercarse, a conocerse ustedes mismos. En ocasiones hay mucho miedo de saber qué es lo que vamos a encontrar, pero vivir con miedo lo único que hace es frenarnos. Entonces, el permitirnos enfrentar a nuestros demonios y no enfrentarlos, ojo, para eliminarlos y encerrarlos y patearlos y alejarlos, no, para dominarlos, entenderlos, realmente cuestionarnos de dónde surgen y poder lidiar con ellos para nuestro crecimiento personal. Yo les invito a acercarse más principalmente a información que sea verídica, que sea completa en torno al tema de la terapia y sobre todo a que tengan la oportunidad de poder acercarse tal cual a tomar terapia. Les invito, si en algún momento quisieran acercarse conmigo, yo sin problema les dejo mis datos. Yo atiendo en el área de Otay y va a ser un placer recibirles en el consultorio. Si en algún momento para algo puedo brindarles apoyo, guía, una resolución de alguna pregunta en específico, cuentan completamente conmigo. Pero sobre todo, más que contar conmigo, permítanse contar con ustedes, dándose la oportunidad de permitirse preguntar y cuestionarse, no necesariamente a mí primero, sino a ustedes. Así que pues mando un fuerte abrazo, reitero la importancia de la salud mental, agradezco muchísimo este espacio que se brindó, estoy muy contenta de haber podido compartir toda esta información. De igual manera, esto que te había comentado de esta vivencia que tuve con este psicólogo, nunca lo había compartido de esta manera en voz alta y lo sentí muy sanador y lo agradezco. Y también agradezco incluso como el soporte del no indagar más, y no porque no quiera indagar más, sino para evitar cualquier inconformidad de cualquier persona que pueda hacer alguna opinión, pero acérquense a entornos seguros, como les comentaba, corroboren cédula profesional, nunca dejen de creer en que pueden estar siempre muchísimo mejor y sobre todo que son capaces de lograr lo que sea que se propongan. Estoy muy, muy feliz. Ay, no, es que me molesta mucho este episodio porque si te soy sincero, yo veo ahí 2 horas, pero en mí estoy sintiendo como si hubieran pasado 10 minutos, 15 minutos. Yo siento que hemos hablado tan poquito que me gustaría, por eso te hago la invitación para otro episodio, porque creo que si podemos recibir respuestas, comentarios de las dudas que tienen, a lo mejor cosas que les gustaría trabajar, o algún familiar o amigo tiene alguna necesidad de apoyo, o sea, a lo mejor a través de ustedes pueden preguntar. Yo voy a poner aquí en redes sociales, en el video voy a poner las redes sociales de Lorena para que la puedan contactar. Claro. Tiene cupo limitado, acuérdense. Los domingos no trabaja porque da clases, pero sí invitarlos a que puedan compartir sus experiencias, tal vez, las herramientas que les han funcionado en terapia, para que a lo mejor alguien que leyó su comentario lo pueda recibir como para poder utilizarlo. Pero también, si tienes dudas, deja tu comentario. Lorena va a poder comentar ahí en redes sociales también, en caso de que exista. Yo la voy a contactar para que pueda a lo mejor contestar alguna duda que tengan. Y pues sobre todo en caso de que quieran ir a terapia, pues recomendarles a Lorena. Ya conocieron un poco sobre la experiencia que tiene, en qué se puede enfocar, en qué les puede dar soporte, pero sobre todo pues que sepan que no están solos, que pueden buscar ayuda, que siempre es importante tener ese soporte profesional. Tu círculo social, tu círculo, conviértelo en algo seguro, porque créeme que allá afuera hay muchas personas que tal vez te envidian, que tal vez
quieren que estés bien, pero pues no mejor que uno, ¿no? Yo creo que sí es importante que empieces a identificar esa parte de tu entorno social, cuides la parte familiar, que hables en voz alta con quien tú consideres que se deba, que estés en un lugar seguro, porque al final del día eso va a ser sanador para ti y va a ser, créeme que va a ser algo muy positivo para ti, pero sobre todo también para tu entorno. Lorena, muchas gracias. La verdad es que me siento muy feliz de tenerte aquí. Me siento afortunado de haberte conocido hace años atrás y poder tener esta conversación. Pero nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros. La experiencia de Lorena para mí ha sido algo muy bonito, y recordarles que el paso cero no es para todos, es para aquellas personas que juegan la vida en modo experto. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.